en una empresa. Ajá. Debido a al uso que se les está dando a esto, pues, por ejemplo, me explicaba la profesora del semestre pasado en costos que una máquina de rayos X, por cada toma de rayos X que hace, va sufriendo una depreciación, va sufriendo un desgaste. Entonces, Muy bien. de acuerdo a esto, esto lo podía hacer un ingeniero industrial, parece que nos dijo ella, un ingeniero eléctrico, donde se hacía un sistema de costos, donde se elaboraban este tipo de depreciaciones y tenían, dependiendo de la vida útil del activo que ellos tenían, al final daba qué tiempo de durabilidad o a qué tiempo podían hacer el cambio de este y en cuánto lo podían vender. Exacto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más acerca de la depreciación? ¿Qué dicen los demás? Sin pena, muchachos. Nos vamos a preguntar a los que están aquí. Dice María Teresa Durango. María Teresa. Sí, señor. Pues como dijo el compañero, pues la depreciación es, por decir así, el valor que se le va dando a las cosas mediante su uso. Mientras que se va usando, pues ya el valor como tal va disminuyendo o algo así, más o menos, entendí, no sé. Exacto. Sí, muy bien, mire. Para que lo tengan presente, cuando hablamos de depreciación estamos hablando del valor que yo lo voy causando todos los meses por el desgaste de un activo. Entonces, miren el ejemplo muy básico. Cuando hablamos de un celular, ustedes compraron un celular el 1 de enero y lo más probable es que ese celular tenga una vida útil. Entonces, a medida de que va pasando ese celular y ustedes lo van utilizando, si a ustedes les costó 1 millón de pesos, ese celular a medida que va pasando el tiempo, ese celular se va desgastando. Digamos que ese celular ustedes lo compraron ¿para qué? Para, para invertirlo en un negocio. Es decir, ese celular solamente es para uso del negocio. Entonces, a medida que ustedes vayan haciendo todos los meses el estado de pérdidas y ganancias, donde van a saber cuáles son los ingresos de ventas que tengan, los costos y los gastos, ustedes todos los meses o a medida de que, o en ese periodo, tienen que ir causando el desgaste del celular. ¿Cómo así? Ese desgaste del celular, que yo sé que me costó 1 millón de pesos, y al cabo de, digamos que yo tengo un SAI, y ese celular ahí en el SAI me va a durar un año, entonces todos los meses yo tengo que ir causando ese desgaste. Entonces tengo que buscar la fórmula de cómo calcular ese desgaste. Ahí vieron que hay varias fórmulas para calcular la depreciación. Entonces ese desgaste yo lo tengo que ir causando en mi estado de pérdida y ganancia. Es por eso que muchas personas a veces no hacen esto y no saben en sí cuánto está ganando el negocio. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo voy a competirle a los buses que viajan a Lorita. Entonces, si yo y normalmente los buses de la competencia cuestan 100 millones de pesos. Si yo invierto 500 millones de pesos y yo no hago el ejercicio del desgaste que tiene ese antiguo, yo lo que me puede dar, o sea, idealmente yo puedo tener ganancias, pero si yo miro el desgaste que va teniendo ese antiguo, ahí me puedo dar cuenta que de pronto el negocio no me va a ser tan viable porque hay un desgaste o que los ingresos no van a ser suficientes para causar ese desgaste. Entonces, la depreciación, eh, cada uno de los activos contablemente uno tiene que ir depreciando. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver eso en contabilidad y en costos, pero acá, ¿por qué se les menciona? Porque cuando hacemos las proyecciones de los presupuestos, también tenemos que proyectar lo que es la depreciación. Entonces, de pronto ustedes como administradores
no necesariamente tienen que hacer el ejercicio contable, pero sí tenerla clara en qué consiste. Que a medida que se van desgastando los activos, yo tengo que ir causando eso en el estado de pérdidas y ganancias de mi empresa. Entonces, el día de hoy, ahí les compartí una presentación, vamos a hablar del presupuesto del flujo de efectivo. Entonces, antes de hablar del presupuesto del flujo de efectivo, tenemos que saber qué es efectivo. Cuando hablamos de tengo efectivo, no tengo efectivo, ¿de qué estoy hablando? Si ahora mismo le digo, muchachos, yo tengo plata en la cuenta, pero no tengo efectivo, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué mensaje les estoy dando yo? Porque no tiene billetes. Que tu plática está en la cuenta y no la tienen en efectivo en la mano, en el bolsillo ahí, para poder consignar, para poder pagar algo. Exacto. Listo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de presupuesto flujo efectivo, precisamente, estamos hablando de la capacidad que yo tengo de tener la inmediatez de pagar o cumplir mis obligaciones. Entonces, el flujo efectivo, también llamado flujo de caja o presupuesto de caja o cash flow, que ustedes lo van a ver en los diferentes libros. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, pero ya cuando hablamos de presupuesto de flujo efectivo, es el cálculo del volumen de ingresos y de gastos que una empresa va a tener durante un periodo determinado. Entonces, muchos de ustedes ahora mismo, en estos días les pagaron jóvenes en acción, ya cobraron. Ya se acabó la plata, profe. Pero ustedes son veloces. Ya no existe. Nada, profe, cuando llegas para pagar. Entonces, si yo les digo ahora mismo, muchos de ustedes pueden tener un flujo durante, ¿cuándo les pagaron? Ayer, antes de ayer. El que cobró ayer ya tiene y cobró esa plática, entonces ahí tuvo un flujo de efectivo positivo. Pero a medida de que ustedes se van gastando la plata, se van perdiendo liquidez y ahí ese saldo es como quien dice, el cálculo del volumen de los ingresos y de los gastos que han tenido. Algunos se gastaron la plata. Si yo les pregunto, habrá algunos que no se la gastaron todavía o todavía no la han cobrado o la tienen ahí completita. Entonces quiere decir que tienen un volumen de ingresos y el flujo tiene disponibilidad de efectivo. ¿Quiénes tienen la plática ahí todavía? ¿Quiénes la tienen a ver si hacemos un negocio? Ahí el profe ya frente se gastó. Se la presta el interés, profe. Ahí tengo un negocio. Voy a proponerle un negocio a ver si quién me presta esa platita al interés. Entonces, miren, muchachos. Entonces, en las empresas también pasa eso. El presupuesto del flujo de efectivo, estamos hablando de presupuestos. El presupuesto es la proyección de qué tanto efectivo voy a tener yo durante cada uno de los periodos de tiempo. Y ahora vamos a ver qué tan importante es tener efectivo. Porque muchas personas pueden tener muchos activos, pero no tienen efectivo. Y si yo no tengo efectivo, voy a tener muchas limitaciones. Es como cuando ustedes colocaron un negocio y pusieron un negocio y ese negocio todo lo dieron a crédito. Pero pasó que se metió la pandemia, le prestaron a los compañeros del salón y no le pagaron. Entonces, ahí tienen ustedes unas cuentas por cobrar, pero no tienen efectivo. Y si yo no tengo efectivo, pues no puedo volver a invertir, no puedo pagar nómina, y eso es muchas veces lo que pasa en el sector salud. Ustedes dirán a veces, bueno, y el sector X clínicas, aquí en Monterrey hay unas clínicas que uno ya las conoce que no pagan o que tienen problemas de liquidez o de efectivo. Entonces ya uno sabe, uno dice, pero ¿por qué no pagan si usted va a la clínica y ve que pasan llenas de pacientes, pasan full y siempre están prestando servicios? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Por qué creen que una clínica de esas a veces no tiene efectivo? Los que conocen. Porque tienen cuentas por cobrar. Exacto. Uno de los principales motivos, ¿cuál es? Que tienen cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar del sector salud muchas veces se demoran mucho.
Entonces, si yo tengo esas cuentas, yo puedo estar produciendo todos los días, pero a mí me deben cuentas de hace 6 meses, de hace 9 meses. Entonces, ese es un problema de liquidez que tiene por lo general cada uno de las IPS y de las clínicas del sector salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo del presupuesto efectivo? Cuando hablamos de presupuesto efectivo, precisamente es cómo es el comportamiento de los flujos de efectivo futuros. Aquí utilizamos la palabra flujos. Cuando utilizamos la palabra flujos, cuando hablamos de un flujo que está pasando algo, que algo está en movimiento, entonces, ¿cómo es el comportamiento de ese flujo? Entonces, flujos de efectivo futuros. Uno de los objetivos también es detectar cuándo habrá faltantes y sobrantes de efectivos y cuándo ascenderán. Entonces, cuando ya hubo un presupuesto efectivo, yo determino cuándo habrá faltante y cuándo habrá sobrante. Entonces, ustedes se darán cuenta que dependiendo del negocio, habrá unos negocios que van a tener sobrantes en ciertos meses y faltantes digamos, en cierta época. Por ejemplo, ustedes ahora mismo, los que le pagaron jóvenes en acción, entonces, ahora mismo ustedes pueden tener un sobrante. Ese sobrante les dura 1 o 2 días. Pero por lo general ustedes dirán, profe, pero yo siempre tengo un faltante. Los demás días siempre tengo mayores gastos que ingresos. Entonces vieron cómo se maneja ese comportamiento de los ingresos y el manejo del flujo efectivo de ustedes. Determinar, otro de los objetivos presupuestos es determinar las políticas de cobro y pago y de pago que sean las óptimas. Por lo general, señores, las empresas, ustedes ya cuando estén en el mundo empresarial, los que elaboran y los que tengan la oportunidad, se van a dar cuenta que las empresas por lo general, pocas son las que manejan. Cuando yo le vendo a una empresa, cuando yo le presto un servicio a las otras empresas, por lo general esas empresas no es poquita, es la que me paga a mí de forma efectiva, con efectivo. Por lo general las empresas siempre se demoran para pagar, se demoran un mes, hay algunas que se demoran 2 meses y así. Entonces, cuando uno pone negocios, normalmente cuando uno va a poner un negocio y no tiene experiencia en medio, cree que todo se va a manejar en efectivo, pero eso es falso. Cuando uno ya está en los negocios, se va a dar cuenta que dependiendo de la actividad en la que uno esté y si los clientes míos son empresas, por lo general esas empresas pagan ¿a qué? Al crédito. Hay unas que, cuando a ti te pagan por lo general a un mes, para muchas empresas quiere decir que están pagando de contado. Pero por lo general las empresas pagan a 2 meses, dependiendo también las políticas de cobro y el tipo de mercancía o el tipo de producto o servicio que yo esté ofertando. También el objetivo de los presupuestos efectivos me sirve fijar políticas de dividendo de la empresa. ¿Qué son los dividendos de la empresa? ¿Quién me dice? Las niñas que participen. ¿Qué son los dividendos de la empresa? ¿Qué dice Marisol? Un dividendo de una empresa que viene siendo Marisol. Marisol. Se desconectó Marisol. ¿Qué dice Katia? O se le fue la luz, que muchos se están desconectando. Profe, no son los beneficios de una empresa que deciden repartirlos. Muy bien. Cuando hablamos de dividendos, son esos beneficios y esas utilidades que quedan y ya esas utilidades, después que las establecen cuáles van a invertir, hay un porcentaje de utilidades que dicen, listo, estas utilidades vamos a dividirlas para los socios. Entonces, cuando hablamos de dividendos, cuando fijamos políticas de dividendos de la empresa, es saber esas ganancias, cómo se van y cuáles se le van a dar a los socios.
Por ejemplo, miren, muchachos, ustedes ahora mismo les llegó una platica y compraron unas acciones en Bancolombia. Dense cuenta que cuando ustedes compran esas acciones en Bancolombia, ustedes fueron, emitieron unas acciones, invirtieron 20 millones de pesos. Entonces, cuando compraron esas acciones, entonces todos los años establecen cuánto van a dar dependiendo cómo le fue a Bancolombia y las utilidades que tuvieron. Entonces hay unas políticas de dividendos donde dice, por cada acción vamos a darle a cada uno de los socios X dividendos. Entonces esos dividendos establecen que los van a dar dependiendo qué tanta liquidez tenga la empresa. Puede decir, no, a la empresa Bancolombia le va bien, son los meses de junio donde tenemos mayor liquidez, o establecen que en junio es donde pagan esos dividendos, o establecen que esos dividendos los paguen en el mes de mayo, en el mes de abril. Entonces, ahí fijan políticas de dividendos, cuándo los van a pagar y qué porcentaje los van a pagar, porque en una empresa tampoco yo puedo pagar todas las utilidades que me quedan a mí, dárselas a los socios, porque precisamente las empresas tienen sus objetivos. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Inversión, expandirse. ¿Y con qué me expando yo? ¿O qué, con qué voy creciendo? Imagino que puedo utilizar parte de las utilidades para cumplir esos objetivos. También el objetivo, si tienen alguna pregunta, duda, háganla, no hay problema. Que lo escucho hoy y están muy callados el día de hoy. Determinar si los proyectos de inversión son rentables. Entonces, interpretación del presupuesto de caja. El presupuesto de caja proporciona a la empresa cifras que indican el saldo final en caja que puede analizarse para determinar si se espera un déficit o un excedente efectivo durante un periodo que abarca el pronóstico. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí, ¿qué nos está interpretando el presupuesto de caja? Cuando hablamos del presupuesto de caja, viene siendo que yo estoy presupuestando que con cuánto voy a terminar yo de efectivo. ¿Cuánto voy a terminar yo de efectivo? Porque normalmente, ¿por qué se dice caja? Porque contablemente, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron contabilidad? La cuenta caja es la que maneja todo el tema de efectivo. El encargado del análisis y de los recursos financieros debe tomar medidas necesarias para solicitar el financiamiento máximo, si es necesario, indicando el presupuesto de caja a causa de la incertidumbre de los valores de caja, que se basan en el pronóstico de ventas. Entonces, mira lo que dice este segundo análisis aquí, que el encargado del análisis de los recursos financieros debe tomar medidas para solicitar financiamiento máximo, si es necesario, indicando el presupuesto de caja a causa de la incertidumbre de los valores finales de caja. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que cuando hacemos la interpretación del presupuesto de caja, el encargado de la parte financiera siempre debe solicitar el financiamiento máximo para cumplir sus actividades. ¿Y qué es cuando hablamos de financiamiento? Prácticamente que es que yo tenga la platica para comprar todo lo que yo necesito para mi empresa. Si estamos hablando de una clínica, las clínicas necesitan ¿qué? Necesitan medicamentos, necesitan pagarle a los médicos, necesitan comprar equipos, necesitan pagar servicios. Si yo no tengo plata para pagar todo eso, se me van a presentar a mí ¿qué? Problemas de tipo operativos. También tenemos entonces uso del presupuesto efectivo. Cuando hablamos de presupuesto efectivo, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Efectivo, caja, estamos hablando de qué? De plata. Aquí entonces les estoy dando como el preámbulo de por qué es importante un presupuesto de efectivo. Generalmente se utiliza un presupuesto mensual de efectivo pronosticado a lo largo del siguiente año. Además, un presupuesto efectivo diario semanal más detallado del mes siguiente. Entonces, mire, ¿qué nos está diciendo aquí? Que muchas empresas por lo general deben hacer un presupuesto efectivo de todos los meses. Entonces, si yo voy a hacer el presupuesto de 2021 todos los meses debo hacer el presupuesto de efectivo de cada uno de los meses. Entonces, y también habrá muchas empresas que hacen este presupuesto de manera
de manera diaria, pero estos presupuestos de manera diaria más que todo ya son más difíciles de hacer porque eh, lo que se, lo que se quiere es por lo menos hacerlo de manera semanal o de manera mensual. El presupuesto mensual se emplea para la planeación y el semanal y el diario sirven para llevar a diario el control del efectivo. El presupuesto de efectivo proporciona información más detallada acerca de los flujos de efectivo que los estados financieros. ¿Se acuerdan que los estados financieros, cuando ustedes los vieron, el estado financiero, por lo general, uno lo hace una vez al año? Entonces, en el estado financiero me dice cómo terminó la cuenta de caja, cómo terminó la cuenta de bancos, pero cómo terminó el último día del año. Entonces, pero no me dice durante ese año cómo le fue a la empresa en cuanto al manejo de efectivo, porque la empresa pudo tener todos los meses poco efectivo, pero fue que en diciembre le llegó una plata. Pero como también puede pasar que en diciembre tuvieron muchos gastos, muchos imprevistos, y la empresa al momento de hacer el balance general en la cuenta de caja tuvo poco monto de efectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ahora voy a seguir. Prestemos atención porque ahora, como veo que estamos tan callados, ahora vamos a hacer como un par y vamos a hacer preguntas de lo que hemos visto para que pues nos queden como claras aquí. Entonces, administración del efectivo. Aquí, entonces, en las empresas, miren lo importante que es el efectivo. Ustedes, a veces uno no, como no está en las empresas, no está en las áreas contables, no está en las áreas financieras, no sabe qué tan importante es manejar bien el efectivo. Es, por ejemplo, si ustedes a veces van a unos negocios, van a un negocio a las 6 de la tarde y ese negocio acabó de abrir porque vende comidas. ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes van a pagar en el negocio y las personas lo que dicen es, no tengo vuelto, y pues van a pagar de pronto con un billete de 10.000? ¿Qué creen que pasa ahí en esa clase de negocios? Voy a pagar, no señor, es mi primera venta, no tengo vuelto. Profe, yo digo que de pronto es porque ellos deben de tener un presupuesto ahí como para dar vuelto, pero más adelante. Eso debe ser una caja menor, profesor. Exacto, entonces lo que se aconseja de esta clase, todos los negocios, o sea, no tiene presentación, y aquí en los negocios, en la mayoría de la costa, tenemos esa mala costumbre. No tiene presentación que usted vaya a un negocio, 10.000 pesos, de pronto compró un producto de 5.000 y diga, no señor, mire, no tengo efectivo para dar vuelta, porque no tienen un saldo inicial de caja. Eso se llama saldo inicial. O sea, que ustedes siempre cuando empiezan la caja deben empezar con un saldo que es el colchón que necesitan para empezar a comprar. Porque imagínense que ustedes empiezan a las 5 de la mañana y por X o Y motivo llegó algo y tienen que pagar algo que es en efectivo. Entonces, si no tienen, pues tienen que esperar que empiecen a vender, y cuando empiecen a vender es que pueden pagar. Entonces, es tener la cantidad suficiente de dinero que usted necesita para producir. Entonces, vieron que, mire, y yo me he dado cuenta, muchos negocios de comida que los abren a las 6 y a las 8 de la noche que ya han vendido más o menos lo que tuvieron, ya tuvieron algo de venta. A esa hora es que mandan a la persona a comprar. Y ustedes están comprando algo y ven que llega la persona con la bolsita de la compra. Entonces, a veces uno dice, pero estas personas no se organizan y están comprando prácticamente, están como alcanzados. Con lo que les llega es que empiezan a comprar insumos para hacer la comida. Entonces, precisamente, pero ¿qué pasa? Eso pasa cuando las empresas son desorganizadas. También el manejo efectivo es importante para cumplir los compromisos de pago a proveedores, a las instituciones que le facilitaron crédito, bancos y corporaciones.
Entonces, ustedes cuando las empresas adquieren compromisos de pago a proveedores, es decir, yo debo una factura, cuando yo debo una factura, esos proveedores, al momento que me dieron ese crédito, ellos establecerán, no, mira, me debes pagar a 60 meses como mínimo, o a un mes, o a 2 meses, o al tiempo determinado. Entonces, yo debo cumplir con mis compromisos, porque si yo no pago, más adelante a mí no me van a dar crédito. También tengo que pagarle a lo que son bancos y corporaciones los créditos que yo tengo. Además de eso, porque es bueno mantener el efectivo, porque yo llevo en lo que son los cobros que adeudan los clientes. Entonces, llevo bajo control los cobros de dinero que le adeudan a los clientes y mejoro el uso del dinero y la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo así? Si yo le doy buen uso al dinero, yo puedo hacer inversiones. Además de esas inversiones, si yo tengo excedentes de liquidez, yo puedo hacer inversiones que me van a mejorar a mí los ingresos de la empresa. Por ejemplo, una empresa tiene liquidez 6 meses. Entonces, como yo sé que yo tengo liquidez esos 6 meses, esa plática de la liquidez la puedo invertir en algún negocio que me genere a mí me genere intereses o me genere un beneficio adicional que tener la plata ahí guardada. ¿Quién me ayuda aquí a leer esta primera parte? ¿Qué pasa si yo no hago una buena administración del efectivo? La primera parte, ¿quién me ayuda a leerla? Bueno, vamos a llamarlos, están bien dormidos. María Camila Mejía. María Camila. María Camila no está en clase. Disculpe, profe, ¿puedes repetir lo que estaba preguntando? No, yo no estoy preguntando. Que me ayuden. Voy a ir para que cada uno vaya leyendo porque veo que no están conectados o están de pronto haciendo otras cosas. Ah, ok, ya. Listo. ¿Qué pasa cuando uno no lleva una buena administración del efectivo? ¿Qué pasa cuando qué, profe? ¿Quién me ayuda a leer la primera parte? María Camila. Yo, profe. Listo. Entonces, María Teresa. Administración del efectivo. No hacerlo ocasiona no tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones financieras. Descrédito, acudir a sistemas costosos de financiación y quiebra. Ok. ¿Por qué creen que una empresa que no maneje bien el efectivo puede quebrar? Nuevamente hago la pregunta. ¿Por qué creen que una empresa que no maneje bien el efectivo puede llegar a la quiebra? ¿Quién dice? ¿Por qué creen? ¿Quién quiere participar? Oscar. ¿Qué dice Oscar? Oscar Plaza. Sí, profe, aquí estoy. Dígame. ¿Por qué crees que de pronto una empresa que no maneje bien el efectivo puede llegar a quebrar? Profe, porque no lleva una buena administración. Por ejemplo, si al tiempo de hacer un inventario o algo de esas cosas, por ejemplo, hace un pedido y vamos a ver que, por ejemplo, hace el pedido y al tiempo de realizar la cancelación no tiene el suficiente, o sea, el efectivo suficiente para lo que él necesita
ah, en el inventario que hizo inicialmente, tenía más, como por ejemplo, tenía más mercancía, un ejemplo, tenía más mercancía, por ejemplo. Bueno, cuando hizo el inventario, el tiempo de realizarla, o sea, el dinero que tiene no es lo suficiente para cubrir lo que ya había comprado anteriormente. Entonces, ya ahí va decayendo un poco, diría yo, bueno, ese es mi ejemplo. Exacto, mire, es que normalmente las empresas, a veces cuando no tienen, si no, no hacen buen manejo del efectivo, ¿por qué puede quebrar? Prácticamente porque yo a veces, si yo no tengo con qué pagar los empleados, mañana o pasado los empleados a mí me pueden primero irse, y si se van, me demandan, y además de eso tengo que pagarle indemnizaciones, y eso a mí se me va a ir muchísimo más alto. Además de eso, si yo no pago a los proveedores no me van a dar a mi mercancía, no me van a dar insumos, y si yo no tengo insumos, pues yo no puedo prestar servicios. Si yo no presto servicios, no voy a tener ingresos. Entonces, des en cuenta que todo viene siendo como una bola de nieve. Si yo manejo mal el efectivo, yo tengo descrédito. Como a veces, como descrédito. Cuando ustedes van a un banco o cuando las empresas van a un banco y les piden los estados financieros, cuando ellos van a analizar a esa empresa para ver si le prestan, van a ver que tenga flujo de efectivo. Entonces van a ver qué tanto flujo de efectivo tiene la empresa para ver si le prestan. Porque ustedes pueden decir, mire señor, yo soy dueño de esta clínica y esta clínica tiene unos activos de 5.000 millones de pesos. Listo, está muy bien, pero eso no es suficiente. Yo necesito saber cuál es el flujo efectivo que tienen ustedes para conocer si ustedes tienen con qué pagarme. Porque si yo como banco voy a prestarles, por decir cualquier cifra, 200 millones de pesos a un año, le van a quedar una cuota más o menos de 10 millones de pesos. Entonces, si ellos no tienen ese flujo efectivo, ¿con qué me van a pagar? Entonces, todas esas variables son las que lo miran los estados financieros y el estado de flujo de efectivo cuando ustedes van a un banco para que les presten. Si mañana o pasado ustedes me dicen, listo, me dice algún compañero, me dice Oscar, profe, présteme 100.000 pesos. Listo, yo le voy a decir, bueno, Oscar, ¿tú en cuánto tiempo me lo vas a pagar? No, profe, se lo voy a pagar en 6 meses. Entonces yo lo que tengo que analizar es para prestarle esa plata al compañero Oscar, es si Oscar con qué me va a pagar. Porque Oscar puede tener una moto, puede tener una camioneta, pero si él no tiene ingresos, no va a tener la opción de pagar, o sea, no va a tener liquidez para pagar. Entonces, eso precisamente es lo que miran también los bancos y los proveedores para saber si le pueden prestar a un cliente o a una empresa. Pero también cuando tenemos exceso de efectivo, ¿qué produce? Nos, nos produce que pérdida por inflación. Los precios de los materiales y los productos suben más de lo que el dinero dormido produciría. ¿Qué nos está diciendo aquí a veces? Si yo tengo mucha plata, digamos, yo tengo la plata en la cuenta, entonces, ustedes ahora mismo meten una plata en el banco, 100 millones de pesos el 1 de enero, y ustedes van a final del año a buscar esos 100 millones de pesos, prácticamente esos 100 millones de pesos, los intereses que les van a generar prácticamente son nulos. Si ustedes buscan las tasas de interés que generan las cuentas, prácticamente es nulo. Están en menos del 0.5% anual. ¿Qué quiere decir? Que de 100 millones de pesos, si ustedes los dejan ahí en la cuenta del banco, ahí estáticos, durante todos los días del año, al final del ejercicio, si multiplicamos 100 millones por el 0.5%, ya les digo cuánto va, 0.5% les va a generar como mucho 500.000 pesos, que estoy seguro que no se lo genera. Entonces, 100 millones de pesos ustedes los dejan ahí, les va a generar 500.000 pesos siendo optimistas. Entonces, lo que nos está diciendo es que podemos tener pérdida por inflación, porque si yo no invierto muy bien en compra de materiales y productos, mañana o pasado
por ejemplo, un insumo, un medicamento por lo general que van subiendo. Entonces, ese aumento de los medicamentos, si yo no los invierto oportunamente, puedo tener una pérdida por inflación. Si la acetaminofén normalmente yo compro en 100 pesos y por cosas de la vida subió a 120, entonces está subiendo un 20%. Entonces, por no comprar ese insumo a tiempo, yo tengo una pérdida que por inflación. Entonces, yo tengo que ver qué tan oportuno soy yo para invertir esa plata. Pérdida por no invertir su dinero adecuada y oportunamente. Eso es lo que estamos mencionando. Y también tener exceso de efectivo en los negocios me puede pasar que yo esté propenso a los hurtos. Y si yo tengo mucho efectivo, puede pasar que mañana pasado yo esté propenso a los hurtos. De los negocios que manejan más efectivo son las estaciones de gasolina. ¿Qué creen ustedes que hacen con esa plata las estaciones de gasolina? ¿Será que ellos la tienen ahí todo el tiempo? ¿Qué creen cómo hacen esa plata ahí? ¿O la guardan ahí en alguna caja fuerte? ¿Qué hacen? ¿Qué han visto ustedes ahí en las estaciones de gasolina? Ninguno. No, yo digo que me parece que no están ni conectados ustedes hoy. Entonces, en estaciones de gasolina, entonces prácticamente lo que hacen es todos los días para evitar, porque anteriormente eran muy propensas a hurtos, asaltos, entonces ellos manejan unas políticas donde, y también en los bancos donde dicen, mire señor, ustedes aquí en efectivo solamente pueden tener, por decir cualquier cifra, 2 millones de pesos. A medida que se pasen de 2 millones de pesos, ese señor tiene que pasar esa plata a una caja fuerte. Esas son políticas de manejo de efectivo. ¿Por qué? Porque para evitar lo que son los hurtos. No los van a evitar, sino en caso tal de que pasen, ellos van a tener por lo menos pérdidas que tener toda esa plata acumulada ahí. Entonces, establecen unas medidas para el manejo del efectivo. Ustedes a veces van a unos efectos, entonces esos efectos ellos establecen que no se pueden pasar de un monto. Cuando ustedes van a un banco, en los bancos, el cajero puede tener cierto tope. A veces hay unos que pueden tener 100 millones, 200 millones. Si se pasan de esa cifra, tienen que ir guardando en la caja fuerte para evitar que en caso tal de que tengan un hurto, pues tengan una pérdida muchísimo mayor. Entonces, ¿cuáles son las medidas preparatorias para hacer un flujo efectivo? Primera medida, tenemos que hacer una proyección de los gastos. ¿Cuánto efectivo se necesita? Segunda medida, hacer el ciclo de operación. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuándo se necesita ese efectivo? Y calcular el lucro, que son las ventas, de dónde viene el efectivo. Entonces, muchachos, para hacer un presupuesto, si yo les digo qué se necesita, una pregunta tipo examen, medidas para hacer un efectivo. Entonces, tengo que saber los gastos, cuándo voy a necesitar el efectivo y cuáles van a ser las ventas o el lucro, de dónde viene ese efectivo. Sí, cuáles van a ser los ingresos de ese efectivo. Tenemos que hacer una proyección de gastos. Entonces, cuando hablamos de proyección de gastos, ¿qué viene siendo? Entonces, yo debo tener, porque debo tener los gastos de alquiler, de servicios, de mano de obra, de inventario, de equipos para ese primer año. Es decir, si yo voy a montar una empresa y voy a hacer el presupuesto el día de hoy, yo debo proyectar todos los gastos que yo necesito para la empresa. Entonces, lo más probable es que estos gastos debo hacerlos yo cada mes. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos cuando hicimos el ejemplo la vez pasada del presupuesto operativo? Todos los gastos tenemos que hacerlo mes a mes. ¿Qué nos dice también? Que es aconsejable exagerar los gastos para que no lleguen, para que no haya déficit. Si yo, por lo general, cuando hago un presupuesto de gastos, a veces los presupuestos tienen que ser algo, no exagerado, la palabra de pronto no es exagerado, sino
tener su prevención. Que si yo voy a hacer un presupuesto que no quede tan limitado porque no sé qué imprevisto se me va a presentar. Al final de cada mes se debe comparar los gastos proyectados con los gastos que se ejecutaron para ver si se mantuvo dentro del presupuesto. Esta es la mejor forma de hacerle seguimiento al dinero en el futuro. Entonces, la segunda medida que yo tengo que hacer, entender el ciclo de operaciones, cuándo se necesita el dinero. Cuando hablamos, ¿se acuerdan del ciclo de operaciones? Mide los días que le lleva el dinero, que tenga efectivo para completar el ciclo de negocio. Y vuelve usted como ciclo nuevamente. Ahora lo vamos a ver, que es el ciclo efectivo. Y el ciclo de operaciones es cuánto efectivo tengo a la mano, cuánto dinero le debo a sus proveedores, cuánto tarda usted en vender su mercancía y cuánto tiempo le lleva a recibir un cliente. Ustedes van a ver este gráfico aquí, que todos vamos a prestar atención, que a todos este gráfico lo voy a explicar desmenuzado, porque a todos les voy a preguntar. Prestemos atención y voy a pasar la lista nuevamente aquí y todos me van a decir presente de los que están aquí porque los veo acá. Néstor, ¿estás conectado? Claro, profesor, aquí firme. María del Carmen. María del Carmen no está conectada. María Teresa. Presente. Mariluz. Presente, profe. Lacey. Usted ya sabe, Presente, profe. Muy bien. María Camila. Presente. Carolina. Karen Lorena. Presente. Carolina. Presente, profesor. María Camila. María del Carmen. Presente, profesor. María del Carmen. Karen Ok. Lorena, presente. Ok. Oscar. Aquí, profesor, firme con el Listo. coche. Bueno, está muy bien. Entonces, miren, muchachos. Miren lo que nos dice. Ciclo efectivo. Libre, profe. Presente. Listo, Lisbeth. Rosa Bueno, mire. Durango, presente. Listo, Rosa. Listo. Entonces, mire, prestemos atención aquí. Este es un negocio que tiene un ciclo efectivo que dio ¿cuánto? Empieza aquí. Dice 28 días. Estos 28 días dicen número de días de stock de materia prima. Este es un negocio que se dedica a producir un producto. Quiere decir que coge una materia prima, le hace un proceso y al final del ejercicio produce un producto. Entonces, miren lo que pasa aquí. Me dice que ellos en materia prima demora 28 días la materia prima allí en stock. ¿Cómo sin stock? Que ustedes normalmente, yo compro, digamos que esto es una carpintería, entonces yo compro 28 días de inventario para mi carpintería. ¿Comprendieron hasta ahí? Entonces, yo compré el día 0, yo compré vamos aquí y se los voy explicando en Excel. Por ejemplo, día 0 o día 1, compro mercancía. ¿Cuánto dura? 28 días. Es decir, yo compro mercancía para 28 días. Día 1. Entonces el día 29, lo que nos dice aquí, o dice, o qué nos está diciendo, perdón, está, no, bueno, aquí tiene este. Que yo tengo plazo 15 días para pagarle a los proveedores. Entonces bajo aquí, voy a colocar plazo, pago a proveedor, plazo
pago a proveedores 15 días. Entonces, si yo compré la mercancía, yo compré una mercancía de 28, yo compré una mercancía hoy, 8 de... Señores, el micrófono, por favor. Profe, disculpe, para que deje entrar a una compañera. Vaya. Listo. Miren, muchachos, prestemos atención. Si yo les digo, yo compré 28, yo compré mercancía. Yo compro la mercancía, la compro para 28 días. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un inventario de 28 días que yo compro. Y a mí me dan un plazo para pagar esa mercancía de 15 días. Entonces, cuando yo voy a hacer el flujo, el ciclo efectivo, ustedes lo ven aquí. Entonces, el ciclo efectivo yo a esos 28 días que yo tengo que me va a demorar que compro la mercancía, igual 28 menos 15. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento de yo calcularlo, aquí lo que me está diciendo es que ese flujo efectivo prácticamente a mí, yo estoy sacando la platica ¿cuántos días? 13 días, porque el proveedor me está dando 15 días. Si yo estoy comprando mercancía para 28 días, entonces el día 1 yo tuve que sacar la plata, el 8 de abril, pero ese proveedor me dio 15 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cuántos días lleva ese efectivo desde que yo lo saqué, desde el 8 de abril? Entonces, según el ciclo efectivo y la fórmula que yo estoy implementando aquí, solamente hago la diferencia de 28 menos 15. Continuamos aquí, dice, número de días del inventario de productos en curso. Entonces, número de días de stock de productos en curso. Nos dice que dura 20 días. Entonces, productos en curso demora 20 días. Entonces, el ciclo efectivo, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy demorando. Además de eso, tengo que sumarle 20 días, que son 20 días que se va a demorar esa materia prima en producir. ¿Cómo así en producir? Miren lo que nos está diciendo aquí. Que aquí dura 28 días la materia prima. El número de días que demora la materia prima en producir es 28 días. Es decir, que yo compré 28 días de madera. Y esa madera para yo, desde el día que yo la compré, se me demora 28 días para yo gastarme toda esa madera. Los proveedores me dieron un plazo a mí de 15 días. Este plazo de 15 días, entonces se cuenta que yo se lo voy disminuyendo al ciclo efectivo. Después yo sumo el número de días que me demora el inventario en productos en curso. ¿Cómo así? Esos son los inventarios de lo que yo me demoro el tiempo en producir. Después le sumo el número de días del producto acabado, es decir, cuando yo hice la producción de sillas, entonces esas sillas se demoran un mes allí, digamos, un mes en productos terminados, es decir, que yo no las demoro, y después que yo la fabrico, yo le doy un plazo a los clientes de 60 días. Entonces, dése cuenta que aquí, ¿qué nos está diciendo? Si yo hago toda esta operación de 28 menos 15 más 20 más 30 más 60,
¿Qué nos quiere decir? Que aquí el efectivo cuando se está yendo, dése cuenta que ustedes hacen la inversión el día 1 cuando ustedes compran la materia prima. Si ustedes están analizando este ejemplo aquí, ¿qué nos está diciendo? Que esta empresa, cuando le da el plazo, el cobro de los clientes de 60 días, entonces, ¿cuánto se está demorando la plata aquí para regresar nuevamente? ¿Cuánto se demora la plata para regresar nuevamente? 123 días. 123 días. 123 días. Entonces, dése cuenta que este es un ejemplo, mucho tiempo. Entonces, analizando este ejemplo, y yo les digo, muchachos, ¿cómo bajamos esos 123 días? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque eso es mucho tiempo. ¿Quién se va a aguantar 2 meses para que se devuelva la plata? ¿Qué podemos hacer ahí? No, pero que son más de 2 meses. Por ejemplo, 4 meses. Podemos hacer esto. Miren lo que podemos hacer. Presten atención que aquí es donde está la clave de todo. Yo puedo disminuir los días de stock de materia prima. ¿Cómo así? Yo tengo que buscar la forma de comprar menos días de materia prima. Si yo no voy a comprar 28 días de materia prima, sino que yo miro la forma y buscar desde el área de producción que a mí me despachen menos mercancía. ¿Ok? Para yo no pagar 28 días de materia prima, sino yo pagar menos días de materia prima. Y ya se me va disminuyendo aquí. El plazo de pago a proveedores, que es 15 días. ¿Qué tengo que hacer con ese plazo de 15 días? ¿Qué tengo que hacer? Se podría aumentar. Muy bien, aumentar. ¿Por qué aumentar? ¿Por qué aumentarlo y no disminuirlo? Porque al aumentarlo se disminuyen los días de, Exacto, muy bien. Si yo le de digo, lo que el procedimiento se dio ahí. exacto, si yo le digo a un proveedor, ven acá, yo te compré a ti la mercancía. No me des 15 días, sino que me das un mes o me das 2 meses para yo pagarte. Entonces es una plata que yo no tengo que sacar de mi bolsillo. O sí tengo que sacar de mi bolsillo, pero no tengo que sacarla en 15 días, sino que me da 2 meses. Entonces se va disminuyendo ese tiempo. ¿Qué puedo hacer con el número de productos? También buscar la forma de que el área de producción se demore menos con estos productos en proceso, es decir, que se demore menos produciendo. Y aquí también el número de días que yo tengo esos productos ahí como exhibidos, disminuirlo. Entonces yo le digo a los vendedores de acá, estos productos aquí se están demorando mucho tiempo. Busquemos la forma de que esos productos se demoren menos. Y aquí importante, el plazo de cobro a los clientes. ¿Qué podemos hacer con ese plazo de cobro a los clientes? Darles menor plazo para cobrarles. Exacto, darles menor plazo. Si yo les doy menos plazo, entonces ese ciclo efectivo de producto de 120 y pico días, yo lo puedo disminuir ¿a cuánto? A 60, a 20, a 40. ¿Por qué? Porque a mí lo que a mí me interesa es que si yo saco una plata hoy, 8 de abril, esa plata se me devuelva o se demore menos. Entonces el ciclo efectivo, lo que buscamos siempre en el ciclo efectivo es el tiempo que se demora desde que saco yo para invertir mi platica en mi proceso productivo y el tiempo que se demoran los clientes en pagarme. Si yo hago aquí y digo que vendo de contado, ¿en cuántos días se disminuye el ciclo efectivo? En ese ejemplo, si se hace la venta de contado, ¿en cuántos días se disminuye? Analicen, está fácil. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo? Digamos que en ese ejemplo yo les digo, listo, ese señor desde ahora no va a darle plazo a los clientes y no va a vender a crédito, sino que todo lo van a vender de contado. Exacto. Creo que se disminuye como a un día.
Entonces, todo el ciclo ese efectivo, ¿en cuánto se disminuye? Serían 60 días, sería la mitad, profe, 60 días, ¿no? El plazo de cobro del cliente está a 60. El plazo de cobro de clientes pasaría de 60 días a un día, o esto se disminuye prácticamente a cero, porque ya no, el día que, entonces, esto se disminuye aquí a cero, y entonces ya no, el plazo de cobro a clientes de 60 días pasa a cero, entonces ya este ciclo efectivo ya se me disminuye. Entonces, mire, muchachos, entonces aquí, si yo les digo cómo se mejora un ciclo efectivo, entonces, ¿cómo se mejora? Aumentando el plazo de los proveedores y disminuyendo el plazo de cobro de los clientes. Entonces, yo tengo que aumentar por lo general que los proveedores, este señor, del plazo que yo le pago a los proveedores sea mayor que el plazo que yo le doy a los clientes. Entonces, palabras más, palabras menos. Es que si ustedes tienen un negocio, entonces ustedes siempre tienen que buscar que el negocio, quien les vende a su negocio, el plazo que le den los proveedores sea mayor que el plazo que ustedes le dan a los clientes. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente ahí están operando con una plata que no es suya, o están invirtiendo o no tienen, están invirtiendo. O sea, el negocio ideal es ese. Digamos, yo les voy a proponer un negocio. Mire, señores, vamos, yo vendo celulares, yo les voy a dar a ustedes celulares y les voy a dar un plazo de un mes. Entonces, para que ustedes me paguen su celular. Si ustedes son buenos negociantes y se ponen a vender los celulares y el plazo que le dan a sus clientes es de 15 días, ustedes que están ahí no están invirtiendo nada en el negocio. ¿Por qué? Porque si ustedes cobran esos celulares a 15 días, prácticamente ustedes no están invirtiendo. ¿Por qué? Porque la plata que están generando, yo les estoy dando, prácticamente ustedes están operando con la plata del proveedor, porque ese plazo del proveedor es mayor al plazo que ustedes le están dando a sus clientes. ¿Comprendieron esa parte ahí? Siempre lo que uno tiene que buscar en un negocio es uno trabajar con la plata de un tercero. Es decir, que en el negocio yo siempre la plata que invierta sea lo más mínimo posible. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, que el plazo que me dan a mí, que yo le doy o que me dan los proveedores sea mayor que el plazo que se da a los clientes. Listo, entonces eso es lo que es el ciclo efectivo, el tiempo que demora. Entonces, ¿qué viene siendo el ciclo efectivo? Esa pregunta siempre se las hago en los exámenes. Es el tiempo que demora. Es el tiempo desde el día que yo hago la inversión y demora en regresar ese dinero por medio de las ventas. Es decir, todo el tiempo o el periodo en que desde que me sale el dinero y ese dinero yo nuevamente lo vuelvo a recuperar y hago la venta o el cobro a los clientes. Es decir, cuánto se demora ese dinero en regresar nuevamente a mí como empresa. Ese viene siendo el ciclo efectivo. Entonces, cuando tenemos ciclos de operaciones, podemos tener ciclos de operaciones tanto negativas como positivas. Un ciclo de operaciones negativo significa que usted tiene que pagar las cuentas antes de que le paguen a usted sus clientes, lo que decíamos anteriormente. Es decir, si yo tengo un ciclo de operaciones negativo, significa que yo tengo que pagar las cuentas antes de que le paguen a usted sus clientes. Entonces, lo que nos está diciendo ahí, lo que pasaba en el ejemplo anterior, este señor tiene que pagar las cuentas antes de lo que le paguen usted sus clientes. Porque la idea es, si a mí los clientes me pagan a 5 días, yo decirle a los proveedores que me den más de 5 días. Ese es el último que uno debería tener. Un ciclo de operaciones positivo significa que sus clientes le pagan a usted antes de que usted tenga que pagarle a sus proveedores. Esto es lo que se busca siempre. Esto es lo que se busca siempre, que un ciclo de operaciones positivo significa que sus clientes le pagan a usted antes de que tenga usted que pagarle a sus proveedores. Esto es lo que se busca siempre, que el ciclo de operaciones sea positivo. Y eso a veces es lo que no pasa en las IPS. Eso es lo que no pasa antes
las IPS. Tiene los proveedores, pero los proveedores no se van a aguantar 6 meses, no se van a aguantar 8 meses. Entonces, por eso tienen esos ciclos, unos ciclos negativos. ¿Cuál es la tercera? ¿De dónde viene el dinero? Usted puede generar, bueno, si tenemos efectivo, podemos generar efectivo a través de manera. ¿Cómo generamos efectivo? Aumentando las ventas, disminuyendo los costos o los gastos y genere más efectivo por cada peso de venta. Entonces también tenemos cómo incrementar el flujo de efectivo. Cuando incrementamos el flujo de efectivo, por ejemplo, una de las medidas es no tenemos que hacer inventarios exagerados. Entonces, en las empresas tenemos que tener los inventarios necesarios para yo tener mi operación. Porque ustedes son dueños de una clínica, entonces ustedes para qué van a comprar para tener unos inventarios exagerados de unos productos que no van a utilizar. Digamos que ustedes compran unos medicamentos, ustedes tienen que comprar los medicamentos necesarios y justos en lo mínimo para no tener inventarios exagerados, porque si yo tengo inventarios exagerados, yo estoy utilizando una plata allí que puedo tener y utilizar para otras obligaciones. Convierta el inventario muerto a dinero. Si yo tengo muchos inventarios ahí, yo tengo que convertirlo en dinero. Por eso es que a veces ustedes ven los almacenes de cadena que sacan unas promociones. ¿Qué están haciendo? Convirtiendo inventario muerto en dinero. Entonces, tienen unos inventarios ahí que no los venden, que ya tienen mucho tiempo. Entonces, ese inventario muerto tienen que convertirlo en dinero. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho tiempo de tener eso ahí en stock. Solicite crédito de sus proveedores o sus buscadores y limite la cantidad de crédito que le ofrece a sus clientes. Entonces, vieron lo que nos dice aquí: para aumentar el flujo efectivo, tenemos que tener más crédito a los proveedores y limitar el crédito que le ofrezco a los clientes. Y si yo te estoy viendo, hay muchas empresas que dicen, no, yo no tengo capacidad para dar a crédito, a mí todo tiene que ser de contado. Entonces, como hay muchas que dicen, yo para estar en el negocio las empresas me solicitan crédito, entonces tengo que buscar la forma de cómo tener siempre efectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, pues. No, profe. Entonces, cuando tenemos necesidad de capital, podemos pedir préstamo bancario, podemos hacer que los deudores paguen antes, podemos disminuir el plazo ese que le tenemos a los proveedores, podemos disminuir los gastos, podemos posponer alguna inversión importante y puedo dejar de retirar dinero para mí mismo. Esas son las necesidades. Entonces ahora voy a explicarles aquí más o menos. Yo sé que esta tabla a veces no es tan sencilla, pero voy a explicarles aquí cómo se hace el flujo de efectivo proyectado mediante este ejemplo que lo vamos a ir haciendo en este ejemplo. O primero yo les voy a explicar este ejemplo y después vamos a hacer uno segundo para que ustedes entiendan. Entonces, mire, una empresa que espera tener un excedente de caja puede programar inversiones. En tanto, una empresa espere déficit de caja, debe planear el programa de efectivo proyectado de la empresa. Entonces, el programa de efectivo, ¿qué tenemos que tener? Como lo dijimos anteriormente, debemos tener todos los meses, se hace mes a mes. Entonces, aquí vemos que la empresa tiene un presupuesto de los programas de llegada de efectivo o de entrada de efectivo proyectado. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces tenemos unas ventas pronosticadas todos los meses. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo le llega a uno la platica? Entonces tenemos ventas pronosticadas de 100.000, de 200.000, de 400.000, de 300.000 y 200.000. Entonces, estas son unas ventas que tienen pronosticadas. Dense cuenta que ellos aquí tienen de esas ventas, pronostican cuáles son las ventas de contado, cuáles son las cuentas por cobrar, y esas cuentas por cobrar tienen unas que son
al 50%, pues pronostican que esas ventas de contado, algunas son al 50% y algunas les van a pagar a 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que la venta que hicieron X mes se la van a pagar a 2 meses, cierto porcentaje, y les va a llegar el efectivo otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las llegadas de efectivo de esta empresa en el mes de agosto no tuvo, en el mes de septiembre no tuvo. ¿Por qué? Porque las ventas se ejecutaron aquí o le llegaron en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, este es un programa proyectado de una empresa que se hace, cómo viene siendo el ingreso del efectivo. Y también, ¿se acuerdan que cuando dijimos que eso es por un lado? Entonces, si ustedes le digo, señores, ustedes tienen que hacer un presupuesto de flujo efectivo. El presupuesto de flujo efectivo, primero tenemos que hacer el presupuesto de ingresos y después el presupuesto de gastos. Entonces, acá viene la empresa, al igual de los meses, hace agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, entonces hace un presupuesto de compras. Es decir, él compra todos los meses estos valores, después hace una compra de contado, hace algunos pagos los hace a un mes, algunos a 2 meses, y también paga dividendos, sueldos, salarios, alquileres, impuestos, compra de maquinaria, intereses y amortización. Entonces todos los desembolsos aquí vienen siendo las salidas o los desembolsos. Entonces, aquí que estamos diciendo que primero tenemos que tener el presupuesto de ingresos y después el presupuesto de salidas. Después que tenemos el presupuesto, tanto de ingresos como de salidas, hacemos el presupuesto de caja. ¿Y qué es el presupuesto de caja? Entonces, cogemos los valores de este presupuesto de efectivo, de lo que me llegó, el presupuesto de desembolsos y me da el flujo neto. Los saldos iniciales con que termina la caja y me da el saldo final en caja. Y después, eso entonces, si yo necesito financiamiento o no, y me da el saldo final con financiamiento. Prestemos atención a esta tabla que aparece aquí, que yo sé que no es fácil porque la forma de pronto de explicarlo y la metodología, pero ahora hacemos un ejercicio que nos va a quedar más claro. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿cuántos fueron los ingresos o las entradas que tuvo en efectivo? ¿Quién me dice? Prestemos atención que estoy preguntando. ¿Cuáles fueron los ingresos de 210.000. 210.000? Entonces, ¿qué quiere decir? Desen cuenta que estoy colocando ahí cuando hicimos, ellos tuvieron más ventas en octubre, noviembre y diciembre, pero acá solamente vamos a tener en cuenta que lo que fue en efectivo, es decir, lo que llegó de plata. Desen cuenta que acá dicen que en octubre tuvo unas ventas de 400.000, de 300.000 y de 200.000 en diciembre. Pero en el mes de octubre solamente llegó en plata, ¿cuánto? 210.000. En el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Entonces, dése cuenta que en efectivo en sí, lo que le llegó de plata fue menor a las ventas. ¿Por qué? Porque no todos lo vendieron en efectivo. Entonces, también dice después que a mí, yo inicialmente ¿qué hago? Sumo lo que me llega en efectivo. Entonces, después de lo que me llega en efectivo, le disminuye los desembolsos, es decir, las salidas. Entonces, las salidas que viene siendo lo que yo compré, dése cuenta que aquí los desembolsos, las salidas, viene siendo lo que yo compré de contado, lo que yo compré al 70%, lo que yo compré, las compras de contado, al contado, los pagos que hago de lo que me van dando los proveedores, los que pago a 2 meses, los dividendos, los salarios, los impuestos, la compra de maquinaria, los fondos de amortización, los intereses, esas vienen siendo los desembolsos. Entonces, que esos desembolsos yo se los quito al efectivo. Entonces, eso me da el flujo neto de efectivo. Entonces, el flujo neto de efectivo viene siendo la diferencia del efectivo menos los desembolsos.
Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que el efectivo menos los desembolsos, el mes de octubre fue negativo. En el mes de noviembre fue negativo por menos 98 y en el mes de diciembre fue de 35.000 negativo. Sin embargo, yo tenía un saldo inicial en caja. ¿Qué saldo inicial en caja? Un saldo con que yo vengo del mes pasado. Por ejemplo, un mes de octubre, ¿cuál es el saldo inicial de caja? El saldo final que yo tengo del mes pasado. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que el saldo inicial en caja del mes de octubre después de 50.000. Entonces, esos 50.000 viene siendo algo que yo tenía en caja. Entonces, el saldo final en caja viene siendo la diferencia de 50.000 menos el flujo negativo, me da 47.000 y este saldo de 47.000 viene siendo el saldo inicial del mes que viene. Entonces, el saldo final del mes de octubre viene siendo el saldo inicial del mes de noviembre y así sucesivamente. El saldo final del mes de noviembre viene siendo el saldo inicial del mes de diciembre. Aquí hay un error de aquí, porque aquí tiene que ser 25.000 y acá 25.000, aquí está menos 51. Perdón, saldo final en caja de 51.000 y este lo paso acá. Entonces acá, ¿qué me está diciendo? Que aquí es donde uno toma la decisión. Miren, muchachos, si yo hago esta proyección de octubre, noviembre y diciembre y a mí me dio que en noviembre y diciembre voy a tener negativo, yo tengo que buscar un financiamiento, es decir, una forma, buscar un préstamo, ya sea proveedores, buscar un banco para que me preste, porque el saldo final siempre, es decir, con financiamiento, o yo tengo que buscar la forma de que eso sea positivo. ¿Por qué sea positivo? Porque si yo no tengo liquidez, yo no puedo cumplir con las obligaciones. Entonces, ahora vamos a hacer más o menos un ejemplito, porque yo sé que no es tan sencillo, así como lo vimos ahí. Vamos a hacer un ejemplito para que ustedes vean. Ya yo les copio este presupuesto efectivo. Se pide preparar un presupuesto efectivo por varios meses, por un trimestre, incluyendo los detalles de préstamo, pagos y gastos de interés. Entonces vamos a colocar aquí el enunciado. Presupuesto efectivo. Dice, se pide preparar un presupuesto incluyendo los detalles de préstamos, pagos y trimestres. Lo primero que tenemos que hacer, señores, es hacer el presupuesto de los ingresos. Miren lo que nos dice, los ingresos por servicio de contado. Aquí la palabra clave es de contado. Están presupuestados de la siguiente forma. Cesárea 125, 140, 132 y 150. Valor del servicio 20.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Fácil. Lo primero que hacemos es que vamos a proyectar que estos cuatro primeros. Y lo primero que uno hace es que viene siendo las llegadas de efectivo, las entradas. Entonces, ingreso por venta de servicios. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Cuántas cesáreas son el primer mes? Ya yo les voy a compartir aquí a WhatsApp 125. Para que ustedes vayan siguiendo. Para que ustedes me vayan dictando el ejercicio. Un segundo, está lento este WhatsApp.
Precio, presupuestos. Bueno, ahí ahora sí, vayan viéndolo y me van ayudando porque yo no, como no estoy viendo la pantalla. Ingreso por venta de servicio. El primer mes, ¿cuántos son? ¿Cuántas cesáreas? ¿Y qué valor? 125, profe. 125. ¿Y qué valor tiene cada cesárea? 20.000. ¿Cuánto? 20.000. Entonces, eso lo multiplicamos por 20.000. Entonces, ¿nos da cuánto? 2.500.000. El segundo periodo, 140.000. 140.000. Todos están siguiendo. ¿Por cuánto? ¿Cuánto cuesta la cesárea? Por 20.000. 20.000. El tercero, 132.000. ya va. ¿Cuánto que cuesta la cesárea? 20.000. 20.000, sí. Pero fueron 100. Ahí hay algo que no me está dando. La primera cesárea fueron 125. Valor 125. servicio unitario, 20.000 pesos. En la segunda, 140. Ajá, Ok. por 20.000. Ok. La tercera, 132 por sí. 20.000. Listo. Ah, 132. Y la cuarta, 150 por 20.000. 20. Entonces, miremos. El ingreso por venta de servicios de las cesáreas, como nos está diciendo el ejercicio, que esas cesáreas fueron de contado, ahí tenemos los incluidos donde aquí en las entradas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya todos vieron de dónde salieron estos valores? Los demás, por favor. Vamos a preguntar. No, profe, repita un momentico para ver. Listo, miren. El ejercicio nos está diciendo cuántas cesáreas tienen por cada uno de los periodos. El ejercicio nos dice el valor de la cesárea y la cantidad. Entonces, nos dice que el primer mes fueron 125 cesáreas y el valor de la cesárea es de 20.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen su cesárea y se la pagan a 20.000. Entonces, primero tenemos el ingreso por venta de servicio. Después el ejercicio, si ustedes lo siguen, nos dice que ustedes hacen una proyección que en el cuarto periodo van a tener un ingreso por por alquiler de bodega por 9 millones de pesos. Entonces, ingreso por alquiler de bodega, ¿es de cuánto? De Profe, 9 millones. disculpe, ¿Sí? usted mandó un taller a WhatsApp que para que nosotros nos guiáramos, pero en realidad mandó fue otro. Ah, no es el mismo. No, mandó fue que el No, grupo de profe. 2 estudiantes, teniendo en cuenta los documentos que quedan en plataforma, desde que de la unidad 1. Bueno, con razón ustedes no estaban ubicados. Les mandé. A ver si ves. No hace más. Ya se me perdió. Un segundo. Taller de presentación.
Presupuesto de efectivo. Listo, verifiquen ahora. Sale el cuadro que usted está proyectando ahora. El que está haciendo. O sea, sale el cuadro hecho. Ah, perdón, que no. Y ahora, miren a ver. Ya, mira. Ahora sí. ¿Ya le llegó a WhatsApp? Sí, profe, ese es. Ok, listo. Entonces, ¿qué dice? El ingreso de la bodega, ¿cuándo va a ser? ¿Y por qué valor? Es por 9 millones Sí. a ¿Cuándo? fin de año. A fin de año. Entonces, 9 millones. Entonces, esos 9 millones yo lo coloco como ¿qué? Como una entrada de efectivo. ¿Qué me dice de los clientes? Entonces, dése cuenta que acá el ejercicio me dice que tiene un cobro de clientes que ya me lo está dando el ejercicio. Y yo lo que hago es que lo ingreso aquí. Cobro de clientes, el primero es de 625.000, el segundo 1.300.000 y así. Este me da el ejercicio. Préstamo bancario, no me habla nada de préstamo bancario. Entonces, ¿qué es lo que se hace inicialmente? Cuando yo tengo el total de ingresos, yo tengo que totalizar. Total, entonces tengo que sumar ¿qué? Tengo que sumar toda esta parte. Esto, no, perdón. Tengo que sumar todas las llegadas de efectivo que me llegaron a mí durante el primero. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hacemos entonces para hacer un presupuesto flujo efectivo es determinar cuáles son las llegadas o las entradas de efectivo. Entonces, ya tengo mi primera parte del ejercicio. Ya la tengo clara que es aquí, qué es lo que me va a llegar. Después tengo que hacer sumar cuáles son las salidas, que son los gastos o los costos, dónde va a ser esa salida de efectivo. Dese cuenta que el ejercicio me dice que voy a tener una salida de pago de proveedores, voy a tener una salida de nómina, esto ya me lo da el ejercicio, una salida de impuestos, una salida de gastos de administración y voy a comprar unos equipos. Esto me lo está dando ¿qué? El ejercicio. Se cuenta que y él los enuncia como desembolso. Dice, la empresa desea adquirir 5 equipos médicos bueno, esa es otra pregunta que hace. Entonces, después de eso, yo tengo que totalizar los desembolsos o totalizar las salidas. Entonces, yo totalizo las salidas haciendo esta suma aquí y la suma otra vez. Entonces, ya totalicé las salidas. Entonces, ahora es cuando voy a hacer el flujo de efectivo. Una cosa es, mire entonces lo que hay que hacer. Primero tengo que hacer yo las llegadas por agendado. Primero tengo que totalizar qué me va a llegar y después qué me va a salir.
Entonces, eso es lo que tengo que, para que ustedes tengan en cuenta el flujo de efectivo. Primero, lo que me llega en efectivo y después las salidas. Y entonces ahora sí voy a hacer el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo, como lo vimos en el ejemplo, viene siendo, un segundo, vamos a aquí la presentación. Miren el flujo de efectivo cómo es. Miren el ejemplo que les expliqué. Total de entradas de efectivo. Entonces, poco ventanas aquí. Entonces, flujo de efectivo. Vamos a hacerlo acá. Flujo de efectivo. Total de efectivo. Que viene siendo este dato que tenemos acá. Después nos dice menos total de menos los desembolsos o las salidas, menos las salidas, entonces flujo efectivo es este señor que aparece aquí, no la salida total, salidas, lo que aparece acá. Y me da que me va a dar el flujo neto efectivo. Flujo neto de efectivo. El flujo efectivo, flujo neto de efectivo. Entonces, flujo neto de efectivo, ¿qué viene siendo la diferencia? Entonces, para el primer caso, este menos la salida y así sucesivamente. Entonces, flujo neto de efectivo en este caso, en todos los meses me dio que positivo. ¿Y qué está diciendo? Vamos a ponerlo más pequeño para que ustedes lo vean completo. Flujo, entonces, ¿qué es el flujo efectivo? Entrada, lo que me llegó menos lo que sale. Flujo neto de efectivo. Ponerlo aquí, azul. Y continuamos. Dice, saldo inicial en caja. Vamos a ver el ejercicio que me dice cuánto es el saldo inicial en caja. Busquen el ejercicio. ¿Cuánto es el saldo inicial en caja? 800.000. 800.000. Dense cuenta, muchachos, que solamente el ejercicio siempre me da el saldo inicial en caja del primer periodo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta qué pasa aquí. El saldo al final en caja, saldo inicial en caja, entonces saldo final. Entonces, miren lo que me está diciendo aquí este ejercicio. En el primer periodo, que viene siendo esto, ustedes ven aquí, a mí me llegó ¿cuánto? Me llegaron unos dineros por venta de servicio y por el cobro de cliente. Esto menos las salidas me da el total de llegadas menos las salidas me da el flujo neto de efectivo. Pero además de eso, yo empecé con 800.000 pesos. ¿Cómo así? 800.000 pesos vienen del periodo pasado. Entonces, al final del ejercicio, ¿con cuánto voy a terminar yo en caja? Con el
flujo de neto efectivo más los 800.000 que tuve al comienzo. Entonces, este saldo final en caja de 2.700.000 quiere decir, cuando se acabó este periodo de enero, febrero y marzo, entonces, este periodo es enero, febrero y marzo. Cuando se terminó marzo, este saldo final en caja, ¿yo qué hago? Como se terminó marzo, entonces este saldo es el mismo saldo con que va a empezar la caja el mes de abril. Entonces el mes de abril, el saldo inicial de la caja del mes siguiente va a ser 2.727.500. Entonces el saldo final de ese mes viene siendo la suma de estos dos y así sucesivamente. Estos 5.912.500 va a ser el saldo inicial del siguiente periodo y yo sigo acá sumando y el saldo de 8 millones va a ser el saldo inicial del próximo periodo. Entonces mire qué nos está diciendo aquí. Este saldo final en caja prácticamente nos está diciendo es con cuánto terminó la empresa todos los meses. Entonces, esta empresa terminó con estos valores todos los meses, de cuenta que es positivo. Entonces, esta empresa, el saldo final en caja es positivo. Mire que el ejercicio entonces me hace una pregunta. La empresa desea adquirir 5 equipos médicos por valor de 1 millón cada uno. Debe establecer el presupuesto en qué mes sería más conveniente y por qué. La empresa desea comprar 5 equipos que cuestan 5 millones de pesos. Yo voy a comprar 5 equipos millones de pesos, pero yo tengo que el saldo final en caja proyectado es de eso. ¿Ustedes cuándo lo comprarían? ¿Quién me dice? El saldo final en caja es de 2.700.000 el primer mes. ¿Me alcanza para comprar los equipos de 5 millones? No, creo que lo mejor sería comprarlo el primer mes no lo compraría. El segundo mes tampoco. Es decir, si yo lo compro, este segundo Creo que mes. se compraría en el cuarto trimestre. Exacto. Se pueden comprar el tercero o el cuarto. Lo más aconsejable es comprarlo el cuarto porque en el cuarto es donde yo tengo mayor liquidez. Sin embargo, des en cuenta que el tercer mes también me da. Si yo lo compraría el tercer mes, entonces se me modificaría eso. Digamos que yo lo compraría aquí, compra de activos. Yo lo compro de 5 millones de pesos. Entonces, ahí ya se me modifica. 8 millones menos el saldo final cambiaría y este saldo inicial de este señor también cambiaría si yo lo compro este mes. Esto es una suposición que se está haciendo aquí de esa compra de activos. Entonces, vamos a quitarla porque es una pregunta como análisis. Entonces, lo importante es que ustedes puedan analizar esto. ¿Cuándo es conveniente comprar y cuándo es conveniente invertir? Pero puede pasar el caso, mire, que yo modifico aquí y a mí me da, por ejemplo, que este mes hubo unos gastos elevados. Mire lo que pasó aquí. Yo elevé los gastos de administración. Yo elevé los gastos y tengo un flujo de caja. Todavía lo tengo positivo. 7 millones. Entonces, mire, yo le veo los gastos a 8 millones aquí. Entonces, yo le veo los gastos y enseguida que el saldo final se me puso negativo. Entonces, yo cuando tengo estos saldos negativos, saldos en final de caja negativos, yo tengo que buscar la fórmula de qué? De buscar financiación. Entonces, yo tengo que buscar financiación. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la forma, porque a mí los saldos no me pueden quedar negativos, porque si yo me quedo negativo, quiere decir que yo no voy a tener plata para cubrir las obligaciones de mi empresa. Entonces yo tengo que buscar cómo financio.
Entonces puede ser mediante un banco, mediante un proveedor o un socio que me preste. Entonces, muchachos, este viene siendo, si ustedes ven acá, si ustedes ven aquí, este viene siendo el flujo de caja, flujo de efectivo. El flujo de efectivo viene siendo esto que ustedes vieron acá, esto que viene acá. Pero ¿de dónde sale el flujo de efectivo? Yo tengo que tener cuáles son mis llegadas y cuáles van a ser las salidas para que me quede el flujo neto efectivo. ¿Qué información debo tener? Los saldos iniciales de caja. El saldo inicial de caja para que me dé el saldo final. El saldo final de un periodo viene siendo el saldo inicial del siguiente. Dense cuenta que estos 2.700.000 lo pasamos a saldo inicial del periodo siguiente, el saldo final de caja pasa al periodo siguiente y el saldo final pasa al periodo siguiente. Por lo general las cajas no pueden pasar, no deberían pasar negativas. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden decir el día de hoy, mire señores, yo tengo menos 500.000 pesos. Eso prácticamente no se da porque el efectivo es efectivo. El efectivo ustedes siempre tienen que tenerlo positivo. Entonces, cuando hacemos los presupuestos, si yo le coloco aquí los de financiamiento, el final el presupuesto de caja me va a quedar saldo final con financiamiento. Sí, dése cuenta que estos señores aquí en el ejemplo quedó negativo, entonces buscan la forma de qué, de financiar. ¿Para qué? Para que el final del ejercicio quede negativo. ¿Por qué no puede quedar negativo? Porque ustedes en el día a día de una empresa no pueden decir, mire señores, hoy quedé con menos 5.000 pesos. ¿Cómo es eso? O sea, si ustedes sacaron esos 5.000 pesos de efectivo, de alguna forma tuvo que salir. ¿Por qué? Porque si prácticamente aquí se está viendo el efectivo. Es decir, si yo pagué proveedores, si pagué nómina, la única forma de que yo quede negativo es que yo soy el cajero y me metí la mano al bolsillo y presté la plata. Pero lo que les quiero decir es que esa cuenta nunca puede quedar negativa porque no es lógico que yo voy a decir que yo quede en la final de la caja con menos 1.700.000. Si yo quedé con menos 1.700.000, algo de esto no se dio en efectivo. Si se dio en efectivo, tiene que quedar positivo. Entonces, por eso es que siempre se da lo que es la financiación. Entonces, a ustedes yo les voy a dejar un taller donde ustedes van a analizar, porque qué es lo importante de ver aquí y todo esto, lo que vimos el día de hoy, es saber qué tanto, cómo son los flujos de efectivo, saber cuándo hay financiación o saber cuándo necesito yo, si que yo tengo que tener los saldos efectivos o los saldos finales efectivos. ¿Para qué? Para cumplir las obligaciones. Porque cuando hacemos el flujo efectivo, dése cuenta que es de la diferencia de lo que me llega menos de lo que sale, para que me dé el flujo neto efectivo. Y le sumo yo los saldos iniciales que me quedan en caja para saber cuánto es el saldo final en caja. Estos saldos final en caja, si ustedes mañana o pasado van a hacer un préstamo en el banco va a ver estos valores. Si ustedes tienen esos saldos finales en caja positivos, quiere decir que ustedes pueden hacer préstamos. Si ustedes le presentan a un banco este flujo de caja aquí, miren lo que pasa, y este flujo de caja está negativo, el banco le va a decir, no, pero usted no, este crédito yo no se lo puedo dar así, porque usted este mes me va a quedar mal. Entonces vamos a ver si se lo damos cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque este segundo periodo, dése cuenta que usted no tiene liquidez. Entonces, si usted me va a prestar, hacer un préstamo para esto, entonces tiene que ver que no tiene capacidad para pagar. Entonces, esos son los análisis que debemos hacer en los flujos de efectivo. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Entonces es bueno, esta clase va a quedar grabada y esta clase se va a compartir porque yo sé que al momento, pues ustedes como tal no van a hacer el ejercicio o miro a ver el taller que vaya a dejar, donde vamos a hacer un ejercicio sencillo
Lo importante es que ustedes tengan la lógica, que primero tenemos que sumar las llegadas o las entradas. Y aquí después sumamos, primero sumamos esta parte aquí. ¿Qué hicimos? Sumamos aquí lo que llegó en efectivo. Después miramos lo que salió en efectivo. Y después yo hago la diferencia. Lo que me llegó menos lo que salió, el flujo neto de efectivo, le sumo el saldo inicial en caja y este saldo y me da el saldo final en caja. El saldo final en caja de un periodo se convierte en saldo inicial del siguiente periodo. Es decir, si el saldo en el cuarto periodo fue 12 millones, el saldo final, este 12 millones 965 viene siendo el saldo inicial de ¿qué? El saldo inicial del próximo periodo. Como ya se acabó el año, entonces el próximo año, el saldo inicial en caja, ¿cuál viene siendo? 12 millones 965. Entonces, muchachos, es bueno que nuevamente se escuchen la clase, se la miren, porque de pronto, ahora que vayamos a hacer el ejemplo o el taller que les voy a dejar, lo más probable es que dependiendo, ahí todavía no lo he determinado, no he terminado la guía para saber si va a ser, lo más probable es que sea en grupo, pero todavía no sé en grupo de cuánto lo voy a poner, pero para que ustedes al momento de que nuevamente lo hagan, y si tienen una duda me cuentan, o si miran la clase y tienen la duda y la duda persiste, me escriben a mí cualquier duda que tengan. Eso sí, en horas oportunas, porque hay veces también algunos compañeros que escriben algunas horas y qué casualidad que de pronto uno está por la calle, uno está, entonces también tienen que comprender que todo el tiempo uno no está de pronto aquí en el computador o dispuesto a despejarle la duda, pero se saca el momento o en su preciso o en su tiempo para que ustedes puedan despejar las dudas que tengan. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Entonces, si yo les alguna pregunta que dice el flujo No, profe. efectivo. Entonces, mire, flujo efectivo, ¿qué viene siendo? Entradas menos salidas más saldo inicial. Ya, prácticamente esta viene siendo la forma. Entradas menos salidas más el saldo inicial en caja. Esta viene siendo que prácticamente eso fue lo que hicimos. Entonces, muchachos, hasta allí termina la clase del día de hoy. Yo les voy a dejar un taller. Ese taller en estos días, lo más probable es alguien que me escriba mañana para montárselo en plataforma para que ustedes con tiempo lo hagan y no se les acumulen con las demás actividades que van a tener en las demás materias. Y les explico entonces, les indico enseguida en grupos de cuánto lo van a hacer. Muchos compañeros no se conectaron, entonces lo más probable es que el día de mañana o hoy en la noche les comparto la clase para que ustedes tengan la oportunidad de vérsela nuevamente. Pregunta, duda, inquietud. Listo, entonces vamos a dejar de presentar y a dejar de grabar para que la clase